Bienvenidos a una nueva capacitación de la carrera para especialistas en tocoginecología del Hospital de Clínicas José de San Martín, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad de Buenos Aires. Hoy estaremos contando con una invitada, la doctora María Mónica González Alcántara, que nos estará hablando del manejo de la preeclampsia de aparición precoz, es decir, aquella que ya se instala antes de las 34 semanas de edad gestacional. Antes de darle la palabra a María Mónica, recordamos el concepto de los primeros 1000 días de vida, donde básicamente la hipertensión es también, de hecho, una noxa biológica y como tal hay que tenerla presente por sus consecuencias, especialmente sobre la epigenética, cuando estamos manejando correctamente la hipertensión arterial. Observamos el modelo de primeros 1000 días que propulsamos desde distintas cátedras universitarias de la República Argentina. Vemos la interacción entre nutrición, microbioma y fundamentalmente epigenoma. Aquí nos centramos porque factores ambientales, físicos, químicos y biológicos, entre ellos el COVID, impactan sobre el epigenoma y las enfermedades futuras. Tengamos presente que la hipertensión es también un factor de ambiente de la madre respecto del niño que se está gestando. Por esa razón, hoy más que nunca sabemos que el futuro nos traerá cada vez más información sobre el impacto epigenético de distintas condiciones gestacionales. Todo esto está en un constante estudio y progreso. Nos vamos a limitar ahora a escuchar a María Mónica, que nos va a explicar cuál es el correcto manejo en aquellas preeclampsias de aparición precoz y cuáles son los criterios diagnósticos actuales, en especial cuál es la conducta que teníamos clásicamente respecto de proteinuria como elemento indispensable para diagnóstico y que hoy parece haber perdido vigencia. Escuchamos a María Mónica. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días a todos. Mi nombre es María Mónica González Alcántara. Yo soy médica especialista en ginecología y obstetricia y me desempeño como jefa de internación de la división obstetricia del Hospital Fernández en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Como todos ustedes muy bien saben, la preeclampsia es un desorden multiorgánico complejo de aparición exclusiva durante la gestación y que se asocia a una elevada mortalidad materna y perinatal. Vamos a revisar algunas cifras para poder dimensionar el impacto de esta patología. Se calcula que aproximadamente 830 mujeres fallecen por día en el mundo por causas evitables asociadas al embarazo, parto y puerperio. Aproximadamente el 99% de estas defunciones ocurren en países en vías de desarrollo. La preeclampsia complica del 2 al 8% del total de los embarazos. Y los trastornos hipertensivos del embarazo son responsables de aproximadamente el 14% de la mortalidad materna a nivel mundial. De hecho, representan la segunda causa en frecuencia dentro de las causas directas. Ahora bien, si lo analizamos en América Latina, el impacto de los trastornos hipertensivos sobre la mortalidad materna es aún mayor, ya que en esta región el 22% de las muertes maternas están asociadas a trastornos hipertensivos del embarazo. Como también ustedes todos muy bien saben, la preeclampsia clásicamente ha sido definida por la asociación de cifras tensionales elevadas, mayores o iguales a 140-90, más la presencia de proteinuria en valores mayores o iguales a 300 miligramos día. En relación a la proteinuria, el gol estándar sigue siendo su determinación en orina recolectada durante 24 horas. Sin embargo, la determinación del índice de proteína-creatinina en una muestra de orina aislada es un método diagnóstico válido.
Ya en el año 2013, el Colegio Americano planteó en sus recomendaciones eliminar a la proteinuria como condición indispensable para el diagnóstico de preeclampsia. Es decir, en caso de proteinuria ausente o en caso de valores de proteinuria inferiores a 300 miligramos día, se podrá realizar el diagnóstico de preeclampsia en toda paciente que presente cifras tensionales elevadas, más una o más de las siguientes condiciones. Estas condiciones son trombocitopenia, con recuentos inferiores a 100.000 plaquetas por microlitro, valores de creatinina mayores o iguales a 1.1 o bien valores que dupliquen los valores previos en esa paciente, elevación de las transaminasas por 2 o más, dolor persistente en epigastrio y o hipocondrio derecho, edema agudo de pulmón y síntomas neurológicos y o visuales. Por otra parte, el Colegio Americano recomienda ya desde el 2013, estas recomendaciones después son refrendadas en su última publicación del 2020, evitar clasificar a la preeclampsia en leve, moderada y severa y hablar solamente de preeclampsia o preeclampsia con signos de severidad. ¿Y cuáles serían estos indicadores de severidad? Bueno, todas las condiciones que mencioné anteriormente como condiciones diagnósticas para preeclampsia en caso de proteinuria ausente, más la presencia de cifras tensionales mayores o iguales a 160-110. En el año 2018, la Sociedad Internacional para el Estudio de los Trastornos Hipertensivos del Embarazo también plantea eliminar a la proteinuria como condición indispensable para el diagnóstico de preeclampsia. De acuerdo a la Sociedad Internacional, podrá diagnosticarse preeclampsia en toda paciente que curse un embarazo mayor o igual a 20 semanas, con elevación de las cifras tensionales y una o más de las siguientes condiciones: proteinuria mayor o igual a 300 miligramos día, y o signos de disfunción de órgano blanco materno, y o signos de disfunción uteroplacentaria. Es decir, frente a la presencia de cualquiera de estas tres condiciones, podrá diagnosticarse preeclampsia. La Sociedad Internacional también recomienda no clasificar a la preeclampsia en leve, moderada y severa, es decir, recomienda no utilizar ningún tipo de clasificación por grados de severidad, porque considera que esto puede prestarse a subestimar el potencial evolutivo y la gravedad de la preeclampsia. Sí hay bastante consenso internacional en clasificar a la preeclampsia como de inicio precoz o tardío, de acuerdo a que se presente antes o después de la semana 34. Y esto es así porque la preeclampsia de inicio precoz y la preeclampsia de inicio tardío representan en realidad dos entidades fisiopatológicamente diferentes y con resultados neonatales muy diferentes. La preeclampsia precoz está más asociada a factores placentarios. Sería una respuesta cardiovascular materna alterada a determinados factores placentarios. De hecho, muchas veces está asociada a una invasión trofoblástica defectuosa. En general, presenta con más frecuencia signos de severidad y pobres resultados neonatales. La preeclampsia tardía, en cambio, está más asociada a factores constitucionales maternos, como por ejemplo la obesidad. Es decir, si ustedes me permiten la licencia, podríamos decir que la preeclampsia precoz es más placentogénica y la preeclampsia tardía es más maternogénica. Por otra parte, en la preeclampsia precoz, el verdadero desafío es el manejo, y en la preeclampsia tardía, el principal desafío es el diagnóstico, ya que es necesario un control prenatal estricto muchas veces para poder diagnosticarla, dado que puede presentarse en las últimas semanas, inclusive en los últimos días del embarazo. Acá vemos los resultados de un trabajo recientemente publicado, donde los autores comparan una serie de resultados neonatales en un grupo, y maternos en un grupo de pacientes con preeclampsia precoz y otro grupo de pacientes con preeclampsia tardía. Las variables, algunas de las variables incluidas son la aparición de signos de severidad, HELP, estadía materna en unidad de terapia intensiva, restricción de crecimiento intrauterino, ingreso a unidad de terapia intensiva neonatal y mortalidad perinatal. Todas estas variables fueron más frecuentes en el grupo de
preeclampsia precoz que en el grupo de preeclampsia tardía, y esta diferencia fue estadísticamente significativa. Los resultados de este estudio reafirman que se trata entonces de dos entidades con bases fisiopatológicas diferentes y con resultados neonatales diferentes. Teniendo en cuenta que la finalización del embarazo es la única estrategia que puede resolver la preeclampsia, la elección del momento de terminación, sobre todo en la preeclampsia precoz, siempre depende de un delicado equilibrio entre los riesgos neonatales asociados a la prematurez y los riesgos maternos asociados a la prolongación del embarazo. Así vemos como ya desde la década del 90 se publicaron los resultados de varios estudios observacionales y 2 estudios prospectivos durante la década del 90 que analizan la conducta activa versus la conducta expectante en pacientes con preeclampsia de inicio temprano. Los 2 trabajos prospectivos son el trabajo de la década del 90, son el trabajo de Odendahl, publicado en 1990, que incluyó 38 pacientes con preeclampsia temprana entre las 28 y 34 semanas, randomizadas a manejo activo o expectante. Y el otro trabajo es el de Sibay, publicado en el año 94, que incluyó 95 pacientes con preeclampsia severa entre las 28 y 32 semanas, también randomizadas a manejo activo versus expectante. Odendahl y colaboradores lograron en el grupo de manejo expectante una prolongación media del embarazo de 7 días, y Sibay y colaboradores una prolongación media de 15 días. De acuerdo a los resultados de estos 2 estudios y otros estudios observacionales de esta década, el manejo expectante en pacientes con preeclampsia de aparición temprana, siempre con estricta monitorización materna y fetal y en centros de complejidad adecuada, se asociaría a una reducción de resultados neonatales adversos. Es así que en el año 2011, la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, en sus recomendaciones, considera que las pacientes con preeclampsia de aparición temprana deberían recibir, siempre y cuando la paciente se mantenga estable y sea posible controlarla en un centro de complejidad adecuada, un manejo expectante. Considera que son contraindicaciones para este manejo expectante, por supuesto, la aparición de eclampsia, HELP, edema agudo de pulmón, hipertensión persistente que no responde al tratamiento, disfunción renal severa, desprendimiento de placenta, coagulación intravascular diseminada o compromiso severo de la salud fetal. En el año 2013 se publicaron los resultados del estudio MEXPRE. Este estudio tenía como objetivo evaluar los beneficios neonatales de la conducta expectante en embarazos con preeclampsia severa de aparición temprana, entre las 28 y 33 semanas. A diferencia de los 2 estudios prospectivos randomizados anteriores que les mencioné, el de Odendahl y el de Sibay, este estudio incluyó un número mucho mayor de pacientes, 267, y todas estas pacientes provenían de 8 centros ubicados en Latinoamérica, centros de tercer nivel de Latinoamérica, es decir, incluyó pacientes de países en vías de desarrollo. Estas pacientes se randomizaron a recibir glucocorticoides y finalización dentro de las 48 horas, y la otra rama recibía glucocorticoides y un manejo expectante. Bien, los resultados de este estudio no demostraron mejoría en relación a mortalidad perinatal o morbilidad neonatal en el grupo de manejo expectante. Y sí, el grupo de manejo expectante presentó mayor tasa de restricción de crecimiento y de desprendimiento de placenta normoinserta. Es decir, de acuerdo a los resultados del estudio MEXPRE, el manejo expectante no se asociaría a mejores resultados neonatales que el manejo activo en pacientes con preeclampsia de aparición temprana y signos de severidad. En el año 2018, Cochrane publica un metaanálisis donde incluye 6 publicaciones y 748 embarazadas. Entre estas publicaciones están incluidas las de Sibay, Odendahl y el estudio MEXPRE del doctor Vigil de Gracia y colaboradores que mencioné recién, como para analizar los resultados de la conducta activa versus la conducta expectante en pacientes con preeclampsia severa de aparición precoz.
De acuerdo a los resultados de este metaanálisis, los recién nacidos del grupo de manejo activo, es decir, determinación dentro de las 48-72 horas, presentaron más riesgo de síndrome de membrana hialina y asistencia respiratoria mecánica. Y no hubo diferencias significativas entre los dos grupos en términos de eclampsia, HELP, desprendimiento de placenta, tasa de cesárea y restricción de crecimiento intrauterino. Es decir, de acuerdo a esta evidencia y en ausencia de una indicación materna o fetal apremiante de terminación, la conducta expectante parecería asociarse a mejores resultados neonatales en pacientes con preeclampsia de aparición temprana y signos de severidad. Vamos a revisar ahora algunas recomendaciones en relación al manejo de la preeclampsia de algunas sociedades internacionales. En primer lugar, el Colegio Americano, en sus recomendaciones más recientes, publicadas en el 2020, sostiene que en toda paciente con preeclampsia sin signos de severidad, recordemos que el Colegio Americano mantiene esta clasificación de preeclampsia y preeclampsia con signos de severidad. Bueno, en las pacientes con preeclampsia sin signos de severidad y embarazos menores de 37 semanas, se sugiere el manejo expectante con estricto control materno y fetal, y sugiere, por supuesto, la finalización no más allá de la semana 37. Esto es en pacientes con preeclampsia sin signos de severidad. En pacientes con preeclampsia con signos de severidad, el Colegio Americano recomienda la terminación a partir de las 34 semanas, luego de la estabilización materna, y en embarazos menores a 34 semanas con preeclampsia con signos de severidad, sugiere la conducta expectante siempre y cuando las condiciones maternas y fetales lo permitan y sea posible la monitorización adecuada de estas pacientes y en centros de complejidad adecuada. El Colegio Americano considera que son contraindicaciones para el manejo expectante desde el punto de vista materno la presencia de cifras tensionales elevadas persistentemente, más allá del tratamiento antihipertensivo, por encima de 160-110, la presencia de cefalea o epigastralgia que no responde al tratamiento, la presencia de alteraciones visuales o neurológicas, la aparición, por supuesto, de accidente cerebrovascular o infarto de miocardio, HELP o eclampsia, la aparición de edema agudo de pulmón, el empeoramiento de la disfunción renal o la sospecha de desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Desde el punto de vista fetal, serían contraindicaciones, también para el manejo expectante, la aparición de pruebas de vitalidad fetal anormales, la muerte fetal, la inviabilidad fetal o el flujo reverso persistente en la arteria umbilical. Vamos a revisar también las recomendaciones de la OMS en relación al manejo de la preeclampsia con signos de severidad en embarazos menores de 34 semanas. La OMS también recomienda en estas pacientes, siempre y cuando el feto sea viable, la conducta expectante, siempre y cuando, por supuesto, sea posible controlar a la madre en un centro de complejidad adecuada y no haya signos de descompensación severa materna o fetal. En relación a la Sociedad Internacional para el Estudio de los Trastornos Hipertensivos del Embarazo, en el año 2018, dentro de sus recomendaciones generales, considera que toda paciente con preeclampsia debe ser inicialmente internada para su evaluación y que solo se podrá evaluar el manejo ambulatorio en aquellas embarazadas que se mantengan estables y puedan monitorizarse adecuadamente. Por otro lado, considera que aquellas pacientes con cifras tensionales muy elevadas y proteinuria o bien con síntomas neurológicos deberán recibir sulfato de magnesio para prevenir la aparición de convulsiones. En relación al tipo de monitoreo que requieren las pacientes con preeclampsia, la Sociedad Internacional sugiere, por supuesto, control estricto de tensión arterial y tratamiento de valores en consultorios mayores o iguales a 140-90, laboratorio para detectar proteinuria si esta no hubiera estado presente al momento del diagnóstico, un estricto seguimiento clínico para detectar la aparición de síntomas, laboratorio por lo menos bisemanal que incluya hemograma, recuento plaquetario y también parámetros de función hepática y renal y determinación de ácido úrico. Y también, por supuesto, un estricto control de salud fetal.
En relación al control de salud fetal recomendado por la Sociedad Internacional en pacientes con preeclampsia, este incluye inicialmente, al momento del diagnóstico, la realización, por supuesto, de una ecografía con Doppler. Sugieren también el control de crecimiento fetal con ecografía y Doppler a intervalos no menores de 2 semanas, desde la semana 24 o desde el momento del diagnóstico hasta la terminación. En caso de restricción de crecimiento intrauterino, sugieren el control cada 2 semanas con ecografía y Doppler. Si el Doppler se mantiene normal, el control seguirá siendo cada 2 semanas. En caso de encontrar valores de pulsatilidad aumentada en la arteria umbilical, en este caso recomiendan el control semanal con ecodoppler. En pacientes con ausencia de flujo de fin de diástole en la arteria umbilical, recomiendan el control con Doppler bisemanal y monitoreo diario y la terminación no más allá de la semana 34. Y en caso de flujo reverso en la arteria umbilical, recomiendan el control con Doppler trisemanal y monitoreo fetal diario y terminación no más allá de la semana 30. En relación a la terminación, la Sociedad Internacional recomienda la terminación del embarazo no más allá de la semana 37 en pacientes con preeclampsia, en esto coincide plenamente con el Colegio Americano, y recomienda la terminación antes de la semana 37 si la paciente presenta alguna de las siguientes situaciones: episodios repetidos de hipertensión a pesar del tratamiento con 3 drogas a dosis máximas, trombocitopenia progresiva o hemólisis, alteración progresiva de la función renal o hepática, edema agudo de pulmón, saturación menor al 90%, alteraciones neurológicas como cefalea severa que no responde al tratamiento, escotomas o convulsiones, o bien flujo reverso persistente en la arteria umbilical o cardiotocogramas anteparto no reactivos. Bueno, y ya como para ir terminando, les presento acá lo que algunos modelos que se han elaborado recientemente, son modelos predictores de riesgo materno, donde incluyendo una serie de variables es posible tener una predicción de la probabilidad que tiene esa paciente de desarrollar complicaciones maternas severas. Estos modelos nos ayudan a tomar decisiones, en algunos casos, con respecto al momento de terminación. Algunas consideraciones finales entonces: recordar la importancia de la exclusión de la proteinuria como condición indispensable para el diagnóstico de preeclampsia, es decir, el diagnóstico de preeclampsia puede y debe realizarse en ausencia de proteinuria cuando la paciente presente elevación de las cifras tensionales y condiciones asociadas a esta patología. El reconocimiento de 2 formas de preeclampsia, la de inicio precoz y la de inicio tardío, ya que son formas con fisiopatología y resultados neonatales muy diferentes. La importancia a nivel de la prevención de la administración de 150 miligramos de aspirina antes de la semana 16 en todas aquellas pacientes que presenten elevado riesgo para el desarrollo de preeclampsia durante el embarazo. También, desde el punto de vista de la prevención, la importancia de la suplementación con calcio en dosis de 1 a 1.2 gramos en pacientes con baja ingesta, es decir, con ingesta inferior a los 600 miligramos y factores de riesgo. También hay que destacar la recomendación de varias sociedades internacionales de no clasificar a la preeclampsia por grados de severidad, sobre todo de no clasificarla en leve y moderada. El consenso también que hay a nivel internacional en la terminación de aquellas pacientes que presenten preeclampsia no más allá de las 37 semanas, aun cuando no presenten signos severos de compromiso materno-fetal, no prolongar el embarazo más allá de las 37 semanas, y en pacientes con preeclampsia de aparición temprana existe bastante consenso en relación a adoptar una conducta expectante, siempre y cuando las condiciones materno-fetales lo permitan. A futuro, el desafío es investigar nuevos marcadores biológicos que permitan identificar pacientes con preeclampsia temprana que se podrán beneficiar con el manejo expectante, así como también desarrollar nuevos tratamientos orientados a la fisiopatología de la preeclampsia que permitan reducir los resultados maternos y neonatales adversos. Bueno, muy bien, esto es todo y desde ya muchísimas gracias por su atención.
Agradezco a la doctora María Mónica González Alcántara del Hospital Fernández de Buenos Aires su aporte y los estaremos complementando con otros videos y material en PDF para nuestros alumnos sobre actualizaciones recientes que tenemos desde la Asociación Argentina de Perinatología y en el propio blog del Hospital de Clínicas José de San Martín en la Cátedra de Obstetricia. Un trabajo publicado en 2020 en el American Journal de Obstetricia y Ginecología plantea dos posibles fenotipos para la preeclampsia y tratamientos con medicina de precisión que hoy por hoy parecen darle menos importancia a la placenta y más importancia a factores maternos centrales que estaremos debatiendo en otro video. Bien, los invitamos a visitar el blog Tocoginecología Argentina blogspot.com, que pueden ver al pie de esta diapositiva, donde podrán encontrar material de nuestra consultora, la doctora Marta Vera, sobre hipertensión que actualizamos permanentemente. Gracias a todos por habernos escuchado. Invitamos a todos quienes quieran darnos apoyo a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Cátedra de Obstetricia Argentina, y a seguirnos en las distintas redes sociales donde publicamos periódicamente material actualizado. Gracias a todos.